Señor le bendiga en esta hora, después de haber tenido un tiempo de alabanza, un tiempo de ofrecerle a nuestro Señor adoración. Ahora es el tiempo de meditar la palabra de Dios y ahí desde donde usted está viendo esta transmisión, pues deseándole lo mejor. Y hemos llegado al último mes de este año, de este 2020, que pues ha sido pues memorable, ha sido incluso pues muy marcado en algunos de nosotros, todas las situaciones que se han presentado. Y en otros años pasados, pues nuestro común denominador es, llegamos a diciembre, llegamos al término de un año y empezamos a reflexionar qué hemos hecho, qué ha pasado durante todos los días pasados. Pero este 2020 se va a caracterizar porque pues nuestra memoria, pues no sé, en algunos va a llegar que lamentablemente pues este año falleció alguien a causa de la contingencia que hoy estamos viviendo. Pues muchos, incluso hermanos, familiares, amigos, perdieron la batalla contra el COVID. Y ya han quedado marcado ya para eso en sus vidas. Otros pues batallaron tal vez con una situación financiera, situaciones de negocios, situaciones económicas, problemas en el trabajo, incluso el famoso trabajo en casa, que pareciera algo que vino a traer pues más trabajo, más disciplina, incluso horarios más extendidos, incluso gente que pasó por episodios de ansiedad, de depresión, de angustia, durante todos estos días de un tiempo de confinamiento, incluso situaciones de violencia que hemos visto en los periódicos, en internet y cosas por el estilo. Pero más allá de eso, hoy a nosotros como iglesia pues nos toca reflexionar en nuestra vida, en nuestro entorno, en la congregación donde estamos, cómo vamos, qué es lo que hicimos, qué es lo que dejamos de hacer, qué es lo que hoy Dios nos va a dar esa dirección para este próximo año, que Dios nos permita poder empezar con todo. Y hay cosas en las cuales pues escapan de nosotros, escapan de nuestro control, pero están dentro de la soberanía del Señor, están dentro del control y de la voluntad de nuestro Dios. Y en eso muchos de nosotros hemos descansado, en quién hemos confiado, en quién hemos depositado nuestra fe y en dónde podemos estar seguros bajo las alas del Señor. Este tiempo fue un tiempo de vivir en obediencia y no sabemos qué es lo que Dios nos va a pedir a nosotros. Y para ejemplificar esto, quisiera que podamos leer Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 15, se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, que dice: lo que sucede ahora ya había sucedido, y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Volvemos al ejemplo del dichoso COVID y vemos que hay fotos en cuanto al inicio de del siglo XX. Gente con sus mascarillas, gente cuidándose de la famosa gripa española. Y hoy vemos que cosas similares como en esos tiempos volvieron a suceder en estos días. Pero vemos que en Eclesiastés dice, o sea, esto no es nuevo, esto ya pasó y van a seguir sucediendo cosas y más cosas, pero al final de cuentas dice que Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Entonces, podemos descansar nosotros en eso, nuestra fe, y todo podemos verlo en este famoso capítulo 3 de Eclesiastés, que empieza con esa frase: todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo lo que queremos bajo el cielo va a llegar en su momento y en su hora.
Si pudiéramos resumir el capítulo 3 o ejemplificarlo en una frase, podemos ver que se puede denominar como que todo tiene un plan y todo tiene un ciclo. Y el mensaje de hoy es, este es un tiempo y este es un ciclo para construir. Entonces, ¿qué vamos a construir? ¿Qué vamos a hacer en nosotros? Bueno, lo vamos a ir desglosando más adelante. Siempre descansando en que todo en nuestra vida, todo en esta existencia tiene un ciclo. Hay estaciones, hay épocas, está la primavera, el verano, el otoño, el invierno, pero vemos que todo eso sucede de una manera constante. Y que en nuestra vida también estamos en un ciclo, estamos en un tiempo en el que se van a ir añadiendo y quitando cosas en nuestra vida, pero que al final de cuentas Dios tiene el control de todo ese tiempo, Dios tiene todo el control de ese ciclo, y es lo mismo que hoy estamos viendo. O sea, Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestra época, dentro y fuera de casa, dentro y fuera de la iglesia, y que nuestra confianza, vuelvo a repetir, está depositada bien en el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Ahora, si este tiempo fue vivir en obediencia, tenemos que meditar ahora qué es lo que Dios va a pedir en nosotros. Y ojo, el decir este tiempo fue vivir en obediencia no quiere decir que después ya se acaba ese ciclo y ahora viene otro. No, todo ese ciclo, todo ese círculo es una forma constante de vivir en obediencia. En ese ciclo ahora vamos a ver qué es lo que se va a añadir en nosotros. Y ahora la pregunta a nosotros es, ¿qué ciclo o qué época o qué tiempo quiere para nosotros? Podemos decir, no, pues ahora es un ciclo en que nuestra vida se tiene que dedicar más al servicio dentro de la iglesia. Por poner un ejemplo, tenemos ahora que meternos ahora a un ciclo de orar. Porque muchos en esta contingencia tuvimos que entrar a ese ciclo para orar más. Algo que a lo mejor nada más hacíamos cuando nos reuníamos presencialmente. Pero fue un momento en el que Dios nos orilló o Dios nos dijo, tienes que meterte más en oración. Y eso es algo en lo que ahora tenemos que estar ahora en ese ciclo de estar orando. Un ciclo de ayunar. Dios a lo mejor nos va a pedir, ahora es un ciclo o es una época en la que tienes que leer más mi palabra, que tienes que ser más constante, ahora tienes que ser más prudente, ahora tienes que meterte a un ciclo en el que debes de ser más prudente en tus palabras, más prudente en tus acciones. Ahora tienes que meterte, por otro ejemplo, tienes que honrar a los demás, tienes que honrar a los que están a tu alrededor, a tus padres, a tus amigos, a tus líderes, a tus maestros, a todos aquellos que merecen estima. Dios a lo mejor te va a pedir eso, que entres a un ciclo, a una época en la que tienes que honrar a los demás. Nos puede pedir en otros años o en otra época, nuestra visión fue crecer en fe. Probablemente a otros nos va a pedir, tienes que volver a crecer en fe. Tienes que meterte a un ciclo de crecer en fe una vez más. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que amar al prójimo, tienes que escuchar a tus líderes, tienes que ser un mejor líder. Ahora tienes que meterte a ese ciclo en el que Dios empieza a limpiar algunas cosas, a modificar ciertas cosas, y a lo mejor tenemos que ser mejores líderes para los procesos y los ciclos que vienen también dentro de la iglesia. Tenemos que contribuir, ahora meternos a un ciclo, a ese plan de Dios en el que tenemos que contribuir a las actividades que se van a hacer en la iglesia. Tal vez estábamos un poquito alejados, tal vez estábamos un poquito al margen de lo que Dios estaba haciendo, pero Dios ahora tal vez nos va a pedir eso, que podamos ayudar con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, con todo lo que tengamos, para lo que se quiera hacer en la iglesia del Señor. Tal vez algunos tienen que meterse a un ciclo, a un plan, a un tiempo, a una época de no criticar, de mejor mejor callarse, a no meterse en problemas por lo que uno está diciendo. Otros tienen que meterse a un ciclo
o una época en la que tienen que sujetarse, en lo que tal vez esto que está pasando no me está gustando, esto no me parece, pero confío en que Dios tiene el control y me sujeto a lo que me están diciendo. Tal vez no estoy completamente convencido, pero no importa, voy a meterme en el plan de Dios, voy a meterme en este ciclo. Tal vez algunos, inconsciente o conscientemente, tal vez por su personalidad, por cómo son, pues con sus actos o con sus palabras han causado ciertas contiendas, ciertas divisiones en algunos aspectos, en cuanto a opiniones, en cuanto a formas de hacer. Y tal vez hoy este es un ciclo, esta es una época en la que Dios nos va a pedir o te va a pedir: ya no hagas ese tipo de acciones, reacciona, ya tienes que caminar como dice mi palabra. Tal vez nos tenemos que meter a un tiempo, a un ciclo en el que tenemos que ser más disciplinados en lo que hacemos. Eso es algo que pasó en estos meses. Tuvimos que disciplinarnos en nuestros tiempos, tuvimos que disciplinarnos en nuestro trabajo. Las mamás, por ejemplo, pues tuvieron que disciplinarse en poder atender a sus hijos en la escuela en línea, tuvieron que disciplinarse o ser más constantes en poder hacer de comer y por el otro lado pues estar trabajando y fue un constante aprendizaje, pero en ese ciclo tuvieron que aprender a ser disciplinados o disciplinadas. Tal vez vamos a meternos a un ciclo o una época en la que tenemos que compartir el evangelio. Y este último, y usted puede mencionar algunos otros ejemplos, o a lo mejor está pensando en otros, y quiero centrarme en este último que le voy a compartir. Tal vez es un tiempo en el que tenemos que cerrar las filas dentro de la iglesia y también cerrar filas en nuestra familia. Este es un tiempo, este es un ciclo para construir. Y usted cuando quiere construir algo, cuando usted ha visto algún proyecto, alguien que va a construir una nueva casa, pues tiene que ver el terreno, tiene que estudiarlo, incluso a lo mejor si hay escombros, pues tiene que limpiarlos, tiene que ver la forma en la que los fundamentos, en que los cimientos estén bien establecidos y después pues meter las manos en esa obra. Y tal vez este tiempo en el que estamos, usted ya comenzó eso, a cerrar filas, a estar construyendo muros alrededor de su familia, muros en los cuales ellos estén protegidos, muros también dentro de la iglesia, en que la iglesia también esté protegida de lo que esté pasando alrededor, pero siempre teniendo en cuenta que Dios tiene el control de lo que está afuera de esas situaciones que se van a ir presentando, que van a ser más difíciles, que van a ser más constantes, pero al final de cuentas son cosas que la Biblia lo describe y que tienen que pasar y que tienen que suceder, pero Dios tiene el control, todo está dentro de su voluntad. Entonces, en este tiempo de construir, en este ciclo para construir, tenemos que entenderlo de esta manera. O sea, hay cosas que dentro de la iglesia ya no están siendo de la misma manera. El reunirnos presencialmente es complicado porque no podemos ser la iglesia que estábamos haciendo o siendo anteriormente. Es complicado que a veces no podemos abrazarnos, es complicado que nuestra liturgia ha sido modificada en ciertas maneras, pero la esencia no ha cambiado. La esencia de adorar, la esencia de estar presentes, la esencia de seguir compartiendo el mensaje del Señor no se ha perdido. Vemos que aún en el caos, vemos que aún en la incertidumbre, siempre Dios provee de los medios, siempre provee de la solución para nuestro propósito y para nuestro destino. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que tuvimos que realizar? Pues bueno, los dichosos filtros sanitarios y seguir todas las normas y seguir todas las indicaciones para poder tener una reunión presencial. Después de varios meses en los que batallamos en algunas situaciones, pero Dios permitió que eso sucediera. Y al final pues podemos luchar contra situaciones adversas, podemos luchar contra el enemigo, contra el desánimo, contra la oposición, pero
Dios siempre nos va a responder o siempre nos va a decir, ¿qué tienes tú en tus manos? ¿Qué tienes tú en tu mente? ¿Qué tienes tú en tu corazón? Y a través de esa manera, Dios empieza a obrar en nosotros. Repito, el tema o la reflexión de esto es tiempo, este es un ciclo para construir. Y el ejemplo que voy a compartirles es, lo encontramos básicamente en Esdras y Nehemías. Si usted ha leído estos dos libros, se va a dar cuenta que es un tiempo de reconstrucción, es un tiempo en el que la mayor tarea o el inicio de esta reconstrucción fue, más allá de construir un muro, fue organizarse, fue disipar los miedos, fue disipar las oposiciones, fue el asunto en el que concentrarse en lo que es importante. Y esto lo vemos en el versículo 17 del capítulo 2 de Nehemías, que dice: les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. Entonces empieza Nehemías, empieza Esdras, empieza todo lo que nos relata en estos dos libros, que hay que poner acción, que hay que poner manos a la obra. ¿Y cómo va a ir sucediendo todo esto? Pues fue con el ejemplo, fue con la fe, fue con la lectura de la ley, fue con la organización que se pudieron disipar todos esos enojos, todas las preocupaciones, todas las conspiraciones que había para que no se construyera esto. Todos los desprecios, todos los ataques, todos los sarcasmos que podemos leer en Esdras y Nehemías es de notar. Pero Nehemías dice, tranquilos, o sea, edifiquemos, construyamos y confiemos en el Señor. Y ante las situaciones adversas y ante las situaciones que se nos vayan presentando, podemos reaccionar de dos maneras. Y que a veces estas dos maneras pueden llegar a combinarse. Podemos reaccionar de una manera espiritual. Podemos reaccionar ante los problemas como que pues me pongo a orar, me pongo a orar, pero no hay nada de acción. Ante una tormenta, ante un huracán, ante alguna tempestad, nos ponemos a orar y ya. Pero no hay una acción, no hay una forma en la que podamos ver algo más. Y ante las necesidades y ante los problemas podemos reaccionar de una manera práctica. Sí, vemos que se viene la tormenta, vemos que vienen las circunstancias, vemos que viene la tempestad, y en nuestro hogar y en nuestras casas hay gente que empieza, no sé, a poner tablas en las ventanas para que cuando venga el huracán o lo que venga de la tempestad, pues los vidrios sí puedan a lo mejor llegar a romperse, pero las tablas que están poniendo de protección pues van a resguardar más a la gente que pudiera estar dentro de esa casa. Y después tal vez ya empieza a orar. O sea, hay formas en las que uno ora pero no hace nada, y hay quienes hacen pero tal vez no oran. Pero Nehemías supo combinar estas dos maneras. Supo combinar el orar, pero también el ser práctico. Y vemos que pudo saber cuál era el equilibrio entre lo espiritual y entre lo práctico. Él en cada momento y en cada dificultad tomaba sus precauciones necesarias. Hay cosas en las que Dios va a hacer su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Entonces eso es lo que podemos ver dentro de Nehemías, que lo vamos a ir desglosando rápidamente en el capítulo 4. Y vemos cuáles son las actitudes de construir o de entrar en ese ciclo de construir frente a la amenaza de un ataque sorpresa. Hace que los trabajadores edifiquen de forma alternada, tanto en el trabajo como en la defensa, porque había enemigos que no estaban quietos y que decían, mira, pues ya están ahí construyendo, pues
Pero no estaban contentos, no estaban de acuerdo que esa obra, que esa situación, que ese proyecto pudiera llevarse a cabo. Pero en el corazón de Nehemías no estaba el desánimo, no estaba pues las circunstancias como decir, no, ¿qué vamos a hacer? Sino dijo, sí, voy a jurar a Dios, sí, voy a confiar a Dios, pero voy a hacer esto otro para que la gente que está a mi alrededor siga confiando en el Señor. Nehemías era un hombre de fe, de una profunda fe en el Dios de Israel, en el Dios que vemos a través de la Biblia, que hace milagros, hace prodigios, hace su obra, esté quien esté. Y a través de las páginas que podemos leer en Nehemías, vemos que él tiene un conocimiento profundo de los atributos de Dios. Reconoce que Dios escucha y que contesta también las oraciones, y que al final de cuentas Él todo lo sabe. La obra de Dios siempre ha estado bombardeada de enemigos. O sea, cualquier cosa que Dios esté diciendo, esté haciendo, siempre va a haber oposición, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo, gente que no va a estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir, pero al final de cuentas eso a Dios, por decirlo de una manera, no le quita el sueño, sino Él lo que dice, Él lo cumple y lo hace con aquellos que tienen la disposición. Durante la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, la primera ola de ataque fueron las calumnias, fueron las acusaciones, fueron las conspiraciones que fueron llevadas al rey, que ya les había otorgado o dado el permiso para que hicieran la obra. Al mismo tiempo utilizaron también la burla como principio de ataque ante la oposición de eso. Y esto con el propósito de desmoralizar a la gente. O sea, no, pues ustedes no pueden, ustedes pues qué van a saber, ustedes qué se van a arriesgar. O sea, fue una situación en la que bajarle la moral a la gente. Incluso hay una frase, hay un versículo que dice, que lo podemos ver en el versículo 3 del capítulo 4 en Nehemías. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, lo que están haciendo no va a tener un buen fin. O sea, ¿para qué? ¿Para qué le siguen? En la próxima oleada de ataques que podamos incluso llegar a nosotros sufrir dentro de este ciclo de construcción en el que tal vez Dios nos está metiendo, es los adversarios de Judá, al observar que la obra progresa, o sea, que realmente sí están tomando las cosas en serio, se enfurecen y deciden atacar y matarlos a todos. Una y otra vez, ante cada distinta embestida, Nehemías interrumpe brevemente lo que se está haciendo y pronuncia una oración precisa. O sea, sí era la acción de construir, la acción de hacer las cosas, pero también la iba combinando con lo espiritual y lo práctico. Él está tan acostumbrado a orar a Dios que se puede detener en cualquier momento su actividad y con confianza se dirige al Señor. El gobernador de Jerusalén reconoce que el trabajo que tienen de restaurar la muralla es una obra grande. Y Dios siempre nos da sueños grandes, siempre nos da proyectos grandes, porque Él es un Dios grande y temible. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si Él va a meternos en ese ciclo de construir algo, va a ser en grande, no va a ser en pequeño. O sea, sí hay cosas en las que poco a poco van a ir desarrollándose, pero al final de cuentas se va a manifestar el poder y la gloria de nuestro Señor. Nehemías había recibido la comisión del Señor. O sea, no lo estaba haciendo nada más porque a él se le ocurrió, sino porque él estaba obedeciendo al mandato que Dios le había dicho. Todo lo que estaba haciendo estaba dentro de la voluntad divina. Y no tiene duda de que el Señor lo va
a ayudar. Y para concluir, yo le invito a que pueda leer este capítulo, el capítulo 4 de Nehemías, y vamos a leer solamente una porción. Lo vamos a leer en el versículo, desde el versículo 17 al 20. Nehemías 4, versículo 17 al 20. Dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. O sea, sí eran los prácticos y sí íbamos dándole, pero por el otro y en la otra tenían la espada. O sea, ellos estaban listos para cualquier cosa. Ellos estaban listos ante cualquier problema que pudiera presentarse. Porque, en el versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en los lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Construir, estar en un ciclo de construcción, es una obra grande. A lo que Dios nos va a llamar, van a ser proyectos que van a tener un impacto grande, pero tenemos que tomar en cuenta o ser esos hijos de Dios que tengan la disposición y el compromiso para hacerlo. Versículo 20 dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Ahí donde tú escuches que Dios está haciendo algo, reúnete. Ahí donde Dios empieza a hacer que las cosas se vayan escuchando, ahí reúnete. ¿Por qué? Porque es un tiempo de construcción, es un tiempo de edificar, es un tiempo en el que tenemos que quitar los escombros, tenemos que quitar las cosas que a lo mejor a Dios no le agrada que estén en nuestra vida, pero tenemos que tener la disposición de hacerlo. Así como en antaño, así como desde que se ha establecido todos los principios de Dios, sean los ciclos que sean, tiempo de y tiempo para, que se describen en el capítulo 3 de Eclesiastés, siempre Dios ha tenido el control. Dios es la invitación que hoy nos está diciendo, nos está dando. Para concluir, quisiera que leyéramos bajo este mismo sentir de construir, de ponerse en la brecha, de tener ese compromiso, de unirse a lo que Dios quiere para nosotros y para la congregación y para nuestra familia y para nuestro pueblo y para nuestra nación. Es lo que dijo una vez Josué, que lo podemos encontrar en Josué 24, 14 y 15. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, y si mal os parece unirse en este sentir, si realmente no lo quieren hacer, pues escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a todo aquello que va a desviar nuestro corazón, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, al final es una decisión personal, al final es una decisión de usted, y nadie lo va a obligar a meterse en esos proyectos. Pero al final de cuentas debemos de tener la actitud que tuvo Josué. Y es un ciclo bien interesante también. Cerrar filas
como iglesia, cerrar filas, como familia, para edificar, para construir. Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, porque no sé en qué ciclo nos vas a meter. No sé en qué ciclo nos vas a estar pidiendo cosas a nosotros, pero que dentro de ellas tengamos en cuenta esto. Edificando se logran las cosas. Sirviendo a ti, Dios, se logran las cosas. Ayúdanos a estar en ese mismo sentir y que todo lo que se haga dentro de tu iglesia, dentro de tu congregación, sea pensando que es para honrarte a ti, para glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.